Yo ya investigué un poquito, pero creo que hay unos compañeros que todavía necesitan eso. Ah, ok. Sí. ¿Quiénes son esos compañeros? Levanten la mano. Mientras les tomo lista. Mientras. ¿Agua? ¿Se encuentra? Agua. ¿Parado? No está. Andrade. Tampoco. Becerra. Sí está. Ajá. Campos. No está. Conde. Sí está. Espinosa. Sí. Figueroa. Flores. García no está. Hernández Vázquez. ¿Tú eres? Sí. Entonces García sí está. Hernández Vázquez, sí está. Huerta, Mesa, Aquí estoy, profe. Murillo, Nieves, ahí está. Olmedo, Nieves. Olmedo no viene, Ortiz tampoco viene. Yo no sé por qué no se dieron de baja estas personas. Ramírez sí. Reyes, no hay Reyes. Rocha. Sí, profe, aquí estoy. Oh, no te vi, Reyes. Rocha, ahí está. Sánchez, bueno. Rocha. Rodríguez Reyes, ¿no? Romero, tampoco. Rocha, sí. Sánchez Duque, sí. Sánchez Hernández, también. Saucedo, no. Santiago Martínez. Saucedo, aquí estoy. Saucedo, Subieta. Vargas. Vega. ¿No hay Vega? Ok. Muy bien. ¿Quiénes son aquellos que no saben usar el programador? Por ahí. Yo, profe. No, que había más, que no estaba solo en el universo. ¿Quiénes son esos otros? Yo, profe. Bueno, en mi caso no intento hacer las conexiones para programar el PIC, pero me dice que no se encuentra, que no hay dispositivo conectado. O sea, reconoce el PIC, pero no el PIC. Estoy con el PIC 3. Lo intenté programar desde la aplicación externa y no lo he intentado con el MPLAB. No sé si me pueda echar la mano ahí. Okay. ¿Alguien más? Me pasa lo mismo, profe. ¿También con el Piki 3? Sí. Muy mal. Ok, entonces el problema, no sé, Espinosa, ¿tú también tenías el Piki 3 o no? Sí, profe. Bueno, entonces ahí tenemos un gran problema. ¿Alguien de aquí trae el Piki 3? Aquí hay 4 personas. ¿Qué problemas pudieron tener? ¿Sigues teniendo problemas tú? Pero me está fallando, si tenía algo mal. O bueno, entonces ayúdale. Es que se había trabado mi compu, la tuve que reiniciar. ¿Ahorita ya reinició? Está apenas para prender. Bueno, ahorita. ¿Tú qué onda? Pues no tuve ningún problema. No tuviste ningún problema, entonces... Lo reconocí el MPLAB bien. No tuviste que alimentarlo con 5 voltios externos, tuviste que definir desde la aplicación del MPLAB los 5 voltios. No, es que ya no lo intenté, mejor me pasé porque lo probé primero con el programa externo y ahí me funcionó bien y ya estoy programando desde ahí, pero... Ok, en el programa externo defines tú los voltajes también, ¿no? Solito lo detecta. A ver, ponnos, ¿y si tiene cámara tu máquina? No, ¿está? No traes máquina. No. ¿De los de allá de atrás? Nada más el MPLAB.
bueno, el programa para programar en el ensamblador no detectaba el PIC3, aunque desde ahí le dijeran que lo alimentara. Entonces tuve que descargar la aplicación del PIC3 y ya ahí se tiene que poner que se alimente directamente del PIC3 Y ahí sí funcionó. Tu portátil trae cámara. Puedes habilitar la sesión y mostrarles cómo se hace a los compañeros. Creo que me ayuda a conectar. Chihuahua, ¿esto que trae piedra? Está muy pesado. Está rara, pero no entiendo. Ok. Ahí te va. No, pues aquí no va a caber en el otro. A ver ahí. No. ¿No? Sí, ya. Oh. Gracias. Como está gorda, no cabe al lado de un puerto. García Valencia Omar. García Valencia. Sí, ya estaba García Valencia. ¿Por qué se volvió a conectar? ¿Ya te conectaste? Pues choréalos. Explícales. Yo también tenía problemas con el MPLAB y el PIC3, pero entonces, no, esta foto tiene como 3 años, más o menos, 4. Bueno, entonces yo descargué la aplicación de el PIC3 y entonces bueno, a ver, cámara. Pues aquí ya podemos ver que tengo el PIC3 conectado con la base ZIF y también puesto el microprocesador o el PIC. Y entonces después ya nada más abro la aplicación del PIC3. Bueno, pero antes ya debió haber generado el archivo .exe y después nos vamos a file y después import exe. Buscamos dónde está en la carpeta donde está generado nuestro archivo .exe y después nos vamos lo seleccionamos y en abrir. Y después seleccionamos aquí que queremos que se alimente el PIC mediante el PIC3 a 5 volts. Y después le damos en escribir. Y ya sin problemas. Después si queremos podemos darle clic en verificar para ver si se programó bien. Y ya nuestro PIC, bueno, el PIC3 empezaba a parpadear en el LED que dice status. Y ya después de esto nada más desconectamos el PIC3, sacamos el PIC y lo ponemos en el circuito y ya sin problemas. Bueno, así me pasó a mí. ¿Sí me entendieron? Bueno, los que tenían problemas. Sí, o sea, yo sí te entendí, pero haz de cuenta, yo abro la aplicación del PIC3, conecto el PIC y reconoce el PIC nada más, el PIC-IT. Pero ya cuando intento meter el PIC 16, pues ya, o sea, ni siquiera lo identifica. Entonces no sé si me puedas ayudar con cómo se programa o bueno, si alguien sabe cómo programarlo desde MPLAB, porque no me reconoce el PIC desde el PIC-3. Reconoce el PIC-3, o sea, como tal, pero no reconoce el PIC. Y sí, ¿dónde era eso?
Bueno, pues en mi caso yo no pude con el MPLAB. Así que si alguien más pudo, pues, dijo el profe que comparta pantalla y que los choree.
¿Qué tal? Disculpen la tardanza. Tu micrófono. De hecho, me comenta el compañero de que quieren que lo hagamos desde el MP Lab. Vamos a ver si se puede. Voy a... Vamos con el 2. ¿Sobre ese X? Pero no tengo este. ¿Qué tal es? Del menú ese. Este es mi negocio de micro. Del micro. Ya no sé. ¿Quieres el de los normales, no? Sí, es que era cargador de celular. Ok. Yo compré ese profe, sí. Revisen ese. No, pero revisa el mío. A ver, tráelo por acá. No quiero que se confunda por acá. El mío no trae una puertita abajo. ¿Tú ya traes las puertas abajo? No, yo no. Ah, bueno, entonces a ti te faltan cuántas. 3. Ya estás. No me vayas a robar. Ok, entonces tú vas a revisar ese y yo voy a revisar este otro. Ok, si no lo conocían, este es el FTDI 232. Entonces este pequeño módulo es el que va directamente, aquí trae un peine para ir al microcontrolador, al puerto serie del micro. Y una vez conectado a la computadora y cargando sus controladores, se identifica como un puerto serie virtual. ¿Ok? Entonces esto no lo necesitamos ahorita, nada más se los ¿Parecido a lo que traen en una Arduino? no te sé decir, no he manejado los Arduinos. Eso es algo... Ok, entonces aquí traigo el micro, vamos a revisar. Como les decía, bueno, también Profe, estaba flojo. tenemos un daño. A ver. Se le cayó la pista. ¡No manches! Está probando. No, ya se enojó por completo. Vamos a tener que pedir la garantía y ya era regalado. No manches. Se le cayó la pista por completo. Buen punto, se le cayó el conector. Ok. Para entretener un problema. Ok. Les mencionaba a sus compañeros, este es el FTDI 232. Es un pequeño módulo en el cual tiene aquí la salida de comunicación USART y la conexión pues directamente va al USB y del USB va al microcontrolador, al puerto USART. Esto, una vez que se conecta a la computadora y se instalan los controladores adecuados, se da de alta como un puerto serie virtual. Esto sería para la última práctica, se los comenté porque aquí lo traía conectado. Fui al baúl de los recuerdos a rascar mis programadores, entonces aquí tengo el PIC 2 y el PIC 3. El problema del PIC 3 ya lo mencionamos. De hecho, este es un PIC 3 original, no es pirata. No aceptan imitaciones. Muy bien. Voy a tratar de hacer las cosas aquí, pero mientras yo hago aquí mi show, quiero que me platiquen de la tarea. ¿Le entendieron al código que les encargué? Ok. Lo conecto y dice configurando el PIC 3 y no sé si
se haya conectado o no correctamente. Vamos a ver aquí. Tengo el MPLAB abierto. Tengo proyecto. Dice el Piki 3 ha sido configurado y está listo. Pues voy a abrir un proyecto. ¿Sí me escucharon la pregunta que les hice? Les pregunté sobre la tarea. ¿Alguien que me quiera contestar? Si son tan amables. Yo creo que sí le necesito. Ok. Correcto, correcto, correcto. Entonces aquí tenemos 2. ¿En casa nadie? Señores, de las 18 personas que están conectadas, ¿nadie hizo la tarea? Cri, 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 cri. ¿Significa que no?
Ok. Mi error. Mi error. Va de nuevo. Veamos. Ok. ¿Alguien tiene celular que quieran hacer conexión? Que me sirva como camarógrafo. Para la sesión, Ujú. si quiere yo. Pues conéctate a la wifi y vente para acá. A ver. Ya me cansé de preguntarles sobre la tarea, nadie contestó. Eso es una mala actitud por parte de ustedes. Aclarando la duda que estaban mencionando. Ahorita, si quieres, prepara para la conexión. ¿Ya estás listo? ¿O ya estás adentro? Yo no veo. Estoy en... Ok. Permitir agua. Muy bien. Por ahí Espinosa, Saucedo, Nieves, Rocha y Flores. No sé quién más tenía la duda. Aquí pueden ver el Pikit. Aquí, ok. ¿Qué estamos viendo? Se ve mejor en tu computadora. Ok. El Pikit 3. Entonces ya me traje mi changarro. Fui al baúl de los recuerdos y saqué mis programadores. Entonces el Pikit 3 ya lo instalé. Lo detectó automáticamente los controladores. Y si más o menos pueden ver, aquí yo tengo dos peines donde tengo insertado aquí en la práctica y estoy agarrando, lo tengo que agarrar porque si no se desconecta. Es el peine de programación. A un lado tengo el otro peine que es el peine para la comunicación USART, en este caso para la última práctica. Ese, de hecho, cometí el error de quererme conectar ahí, pero no. Pero todo está bien. Entonces aquí agarran este. Aquí, no sé si compartir la pantalla o que lo vean por ahí, pero vamos a intentarlo primero con el celular. Y ahorita, si es necesario, lo ven ustedes. No podemos estar en el modo de depuración, de debugger, en el MPLAB Sim y el programador a la misma vez. Entonces, de hecho, cuando nos conectamos al programador, no se ve ni más el pollo. Entonces, bueno. Ok, entonces debemos de empezar por algo. Bla, 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 bla. ¿Se ve esto? Esta ventanita. Más, acércalo más. Ok. Entonces, al seleccionar programador, seleccionados Pikit 3, tenemos las opciones que yo me imagino que es lo más importante para ustedes. Se van a ir a Power, seleccionar aquí la caja, seleccionar el voltaje, 5 voltios, se van a Status e inclusive pueden, una vez que hacen eso, refrescar, le dan a aplicar y eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces nos vamos a aceptar, nos dice que pues, tengamos precaución y una vez que hacemos eso, supongamos, voy a desconectar el programador, le voy a decir programmer none y ya me desconecté. Entonces voy a volverme a conectar. Pikit 3 me da la advertencia de los voltajes, me está diciendo que si el dispositivo es de 3.3 voltios y yo le digo que es de 5, pues que me lo voy a freír. Entonces aquí aparece
Piki 3 conectado, y aquí aparece que debo de tener el dispositivo conectado. Entonces aquí en Programmer, repito, me voy a configuración, me voy a Power. Esto lo tengo que hacer cada vez que conecto el Piki 3 o ya les había mencionado que conectaran alimentación de 5 voltios. Aquí le voy a dar a aplicar y le voy a dar a actualizar voltaje. Me dice 488 y le doy aquí a aceptar. Y luego aquí me apareció la misma, ahora sí me dice dispositivo 002 y aquí en Programmer, nada más para cerciorarme, le voy a poner reconectar. La misma cantaleta de que tenga precaución y identifica el dispositivo como 002. Entonces ya no me está marcando el error, pero lo que tuve que hacer, vuelvo a hacer hincapié, configuración, power, 5 voltios, aplicar, status, actualizar y OK. Las advertencias no me las puedo quitar. Y luego, pues puse reconectar y automáticamente debe de aparecer ahí el dispositivo. Y me aparece esta paleta de herramientas, acércate más, esta paleta de herramientas porque ya estoy en modo de programación. Ejemplo, aquí yo voy a poner borrar la memoria. Entonces, aquí abajo. Ahí, entonces dice... no sé si alcanzan a leer. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Acércate, aléjate un poquito. Menos. Ahí. Entonces, ahí dice que lo acabo de borrar. Voy a verificar que esté en blanco. De hecho, lo hice al revés. Verifiqué y después borré. Pero ahora sí lo voy a verificar. Y ahí lo estoy verificando. Y aquí el primero, la primera opción es programar. Entonces yo le pongo programar. Me aparece acá atentando programar. Y le digo que se lo reviente. Dice programación y verificación completada. Ahora sí. ¿Tienen alguna duda? Porque esto es lo que me pidieron. Y tuve que... No. Y esto lo hice pues por todos ustedes chiquillos en casa que querían que lo hiciera. ¿Listo? Aguántame las carnitas. ¿Dudas? Gracias, profe. Déjale intento a ver si jala y si no, pues ya es cuestión mía. No, ok. Ese fue tu conclusión, ok. ¿Los demás? Sí, profe. Bueno, o sea, no hay diferencia de que use yo la aplicación externa. Se supone que debe ser exactamente lo mismo, compañero. La aplicación externa también te permite... Sí. Ok, se los mencioné desde el inicio. Pásame de ahí de la caja el negro, el Piki 2. Sí, revisa si está ahí. ¿No está? No, abajo entonces. Ese mero. Ok, se los mencioné desde el principio. Este Piki 2, bueno, ya compraron el 3, bueno, pero lo vuelvo a mencionar. El Piki 2 solamente trabaja con 5 voltios. Entonces, cuando yo le selecciono ahí programador, no me aparece la ventanita de advertencia, automáticamente se conecta mientras tenga el microcontrolador conectado. No necesito tener voltaje ni definir ningún voltaje de programación porque este solamente trabaja con 5 voltios. Ok, ya tienen el Piki 3, correcto, está bien, hay guato. El problema, al menos psicológico para mí, es las ventanas que me está advirtiendo siempre que tenga cuidado. Lo tiene que hacer el fabricante para asegurarme. Eso a mí me molesta un poco. Pero también me molesta, y se dieron cuenta cuando me desconecté y me volví a conectar, no se queda configurado, no se queda la última configuración de 5 voltios, sino que lo tengo que hacer cada vez. Tengo que definir los 5 voltios, verificarlo, reconectarme y ahora sí utilizar las herramientas
de si es que lo deseo borrar, verificar que esté borrado, programar, y al programar verifica la programación. Y una vez que hago eso, ya le puedo decir programmer none antes de desconectarme y ahora sí alimentarme con 5 voltios la práctica y verla funcionar. Aquí yo les quedo mal porque no tengo cableada la práctica para que la vean funcionar, porque grabé la calculadora, que es el programa de hoy, pero no lo podemos ver. Ok, entonces le dan programmer none, alimentan y ya deberían de poder poner a funcionar la electrónica. Esto mismo de configurar los voltajes, ok, ese pasito de definir los 5 voltios me lo puedo brincar si yo alimento con 5 voltios de manera externa. Entonces, alimento con 5 voltios, conecto el programador, me conecto a la computadora, selecciono el PIC 3 y automáticamente detecta los 5 voltios. Y me brinco ese paso de estar poniendo ahí la cajita 5 voltios y tener que verificar y tener que reconectarme. ¿Sí me expliqué, sí o no? Sí, profe. Ok, entonces ese ya es cosa de que ustedes pues, se tiene que hacer. Ya se hace que se vayan por la alimentación externa. Yo no tengo la aplicación del PIC 3 instalada en esta computadora. De hecho, apenas se instalaron los controladores del programador porque ni siquiera había dado de alta ninguno de los programadores en esta máquina. ¿Dudas, comentarios para poder proseguir con la clase? Voy a revisar ya las prácticas el día de hoy. Así es que la única modificación para la práctica del día de hoy era agregar 2 cables en RC0 y RC1 para seleccionar la operación que queremos hacer, que es 0, 0 sería suma, 0, 1 sería resta, 1, 0 o el 2 sería multiplicación y el 3, 1, 1 sería división. Esos 2 cables son los únicos que se están agregando y obvio cambiar el puerto B como entrada y el puerto A como salida en el código. Fuera de ahí, se supone que es la misma electrónica, son 2 cables más que estamos agregando, eso es todo. Y ese sería el proyecto 2 de tarea. Para el jueves vamos a tener el proyecto 3, que también lo tienen ahí en la presentación, que es el control de un motor a pasos. No es necesario, si es que no tienen el motor a pasos, no es necesario que lo tengan, lo podemos ver en el puerto de salida con los diodos emisores de luz, pero vamos a tener que bajar la función de retardo a retardos que le permitan al ojo poder contabilizar la secuencia que estamos enviando. Ese sería el proyecto 3. Repito, ¿dudas en cuanto al PIC 3 para desconectarme ya y poder continuar con la clase? Ok. Entonces, gracias. Entonces me desconecto. Bla, bla, bla. ¿Cómo deben de desconectarse? Ya ahí ya tienen la pantalla que estoy compartiendo. Es pues, literal, irnos a programmer none. Aquí ya se desconecta y me puedo ir a debugger. Y ahora sí el MPLAB Sim. Se supone que ese programa yo ya lo tengo aquí. Y nada, ya terminamos la sesión con el PIC 3. Ahora, nada más, por si las moscas, voy a cerrar mi proyecto, el MPLAB. Y ahora sí le pongo aquí. No me da la opción de deshabilitar mi programador aquí en las conexiones. Vamos a aplicar la malagueña salerosa y desconectarlo en caliente. Ok, vamos a guardar. Tuvimos pérdidas. Mi PIC-Tron murió en esta evaluación.
Podemos ganar si está. Ok, ya guardamos las cosas. Como tarea, regresemos a ese punto que es el que me interesa. Si se dieron cuenta, es una serie de... Tenemos 10 minutos para que se autodestruya. Me recuerdan antes de los 2, por favor. Y... era la presentación. Aquí está. Entonces, en menos de estos 10 minutos vamos a hacer el repaso de la tarea. Ya tuvimos, ¿qué hora es? Son las 2. Nos metimos una hora en la asistencia y verlo el programador. Entonces, aquí está más o menos explicado como el valor que ingresamos es a través del puerto A en este programa. Ya sabemos que nosotros vamos a usar el puerto B como entrada, el puerto A como salida. Pues tenemos VA, tenemos nibble bajo, nibble alto, tenemos respuesta X, tenemos la operación que estamos seleccionando de suma, multiplicación o división. Aquí ya lo había mencionado, 00, 01, 02, 03. Y tenemos dos variables temporales para reorganizar el mayor de los valores de NA y NB en el momento de realizar la multiplicación. ¿Cómo estamos realizando la multiplicación y cómo estamos realizando la división? Como el microcontrolador, pues ya más o menos ya revisaron las 35 instrucciones, de las cuales llevamos 21, y el día de hoy vamos a agregar mínimo otras 2, o sea, vamos a tener un total de 23. Pues ya se dieron cuenta que en nuestro micro, las operaciones matemáticas son solamente suma y resta. Entonces, para realizar la multiplicación tenemos que hacerle como en la primaria, mediante sumas, y para realizar la división, de igual manera va a ser mediante restas, mediante un ciclo controlado. En el caso de la multiplicación, pues queda claro, ejemplo, si yo multiplico 2 por 10, tengo dos opciones, sumar 10 veces 2 o sumar 2 veces 10. ¿Cuál de ellas es computacionalmente menos costosa? Sumar 2 veces 10, porque en el ciclo de control se va a realizar 2 veces. Ya entendemos este rollo de los ciclos con nuestro ciclo de 3 ciclos anidados, do while, para nuestra función de retardo. También aquí estoy haciendo la nota de que en el caso de la multiplicación y la división, pues nos conviene cerciorarnos de los dos valores de NA y NB que sean diferentes de 0, porque no es lógico multiplicar por 0, porque no se van a ejecutar el resultado va a ser 0, vaya, o una división también. Entonces, tengo que cerciorarme que los valores sean diferentes de 0 para ejecutar la multiplicación o división. ¿Qué más? Entonces, eso, pues aquí tenemos estos datos en la primera hoja. Y si tenían dudas de qué estábamos hablando, se supone que la tarea era eso, de que entendieran este código. Este código, obvio, falta el procesor, falta el include, faltan las dos palabras de configuración, falta el vector de restauración, falta la configuración de los puertos. Eso, pues, se supone que ya lo doy por entendido de que falta en este proyecto, pero lo que me interesa es la lógica. Entonces, la lógica que dice, tengo el ciclo principal, leo el puerto de entrada, que en nuestro caso va a ser el puerto B, que eso es la modificación que tienen que hacer, lo transfiero a W, lo almaceno en VA,
que es la localidad 0x20, y aplico, o aquí es la primera instrucción que no conozco, que es la instrucción de AND LW. AND tiene dos variantes que forman parte de las instrucciones lógicas AND, OR o XOR, y así como en la suma, pues tiene dos variantes, AND LW y AND WF. En nuestro caso es AND LW, entonces el valor que ingresé por el puerto, voy a realizar una operación AND con el valor K0x0F. En pocas palabras, voy a anular la parte alta que ingresé y voy a retener solamente la parte baja. ¿Cómo se llamó la obra? Esto se llama una máscara. ¿Por qué? Porque estoy ocultando lo que no quiero ver y permitiendo ver pues, lo que sí quiero. Entonces estoy almacenando en NB el nivel bajo ingresado a través de los interruptores miniatura por el puerto P. Y fuera de eso, pues vuelvo a cargar el valor leído que está en VA a W y aplico la máscara inversa. En vez de 0x0F, es 0xF0. De tal manera de que estoy reteniendo la parte alta o el nivel alto, lo almaceno en nivel alto, pero tengo el problema de que está en la posición del nivel alto, entonces aplico otra de las instrucciones que sería swap F. Swap F, ustedes tendrían que leer en la hoja de especificaciones qué es lo que hace, que de eso se trató la tarea, y se van a dar cuenta que conmuta la posición de los nibbles. La parte alta pasa a la parte baja y la parte baja pasa a la parte alta, y ahora sí tengo el nivel alto en un valor del 0 al 15. ¿Cómo se llamó la obra? Yo con los interruptores miniatura estoy ingresando en esos 8 bits un valor del 0 al 15 nivel bajo y un valor del 0 al 15 nivel alto. ¿Qué valor me da 15 por 15? En el caso de la multiplicación me va a dar 225. Entonces va a ser un valor válido para poderlo mostrar en el puerto de salida, que en nuestro caso va a ser el puerto A, en el caso de la multiplicación. Entonces ya separé los dos valores y tengo esos dos valores cargados en las localidades de NA y NB con valores del 0 al 15. ¿Y qué hago? Limpio RX porque es mi registro en el cual estoy almacenando el resultado de la operación que seleccione el usuario de manera externa. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cuántos minutos de los 10 nos quedan? De los 10 en la conexión. ¿4? Ok. ¿Dudas? Me dicen que tenemos 4 minutos y tenemos 3. Entonces, esto es ahora la selección. La selección, ya mencionamos que estamos utilizando RC0 y RC1. Entonces, leo el valor del puerto C, lo almaceno en la localidad OPX y ese valor o ese movimiento del move WF OPX, si el valor ingresado es un 0, Z se pone en 1 y estoy preguntando, Z está en 0, ¿qué me indicaría si Z está en 0? Que no fue la opción de suma. Puede ser la de resta, puede ser la multiplicación, puede ser la división o inclusive puede ser un valor no definido. Pero eso es, si no es suma, brincaría, pero si no brinca, quiere decir que Z está en 1, por eso no brincó, y quiere decir que el usuario de manera externa me está pidiendo realizar una suma, y brinco al apartado del código llamado XSUM, que es este que tenemos aquí. En dado contrario de que no haya sido suma, ¿qué hice? Brinco y decremento OPX y dejo el resultado en W, para no alterar el valor de la opción. ¿Y esto qué me diría? Si brinca, significa que 1 menos 1 o 1 decrementado es un 0. Entonces brincaría y quiere decir que el usuario está solicitando una resta. ¿Cuánto falta para destrucción? 2. ¿Dudas en casa de la selección de la suma o la resta? Si no fue suma y no fue resta, ¿a dónde vamos, señores? Vamos a evaluar multiplicación o división. Y vamos a este apartado que es evaluar multiplicación y división, que es esto que tenemos acá. Muy bien, les genero la nueva cuenta.
para que se conecten de manera inmediata porque no quiero estarme esperando a que entre todo el mundo. De lo que es suma y resta, vamos a tener que analizar esa parte. Estoy dando un minuto más para que se conecte el resto. Si no se conectan, pues ya no les voy a dar entrada. Está sucediendo algo, es que ustedes ya saben. Cuando tomo lista se supone que tengo X y luego vuelvo a tomar lista en las otras conexiones y voy perdiendo gente. Entonces, a la gente que le tenga que revisar X, pues le voy a anular su asistencia. Se supone hay 16 y hace rato había un poquito más, pero en fin, creo yo que ya son todos. Continuamos con este show de la tarea. Profe, tengo una duda. Se escucha como un eco, compañero. ¿Puede volver a explicar lo que dijo que qué pasaba cuando no era ni suma ni resta? O sea, ¿a dónde se iba a evaluar o cómo? Para eso, allá vamos, no te apures. Les comparto la pantalla. ¿No hay señal? ¿Acá? No. ¿Nunca hubo? No, ¿Por qué no me dicen? yo lo voy checando. Chihuahua. Es que no es inalámbrico. HDMI, pues. Sí. ¿Ya se ve? ¿O no? Ok. Ahora sí. Bla. Presentar. Y llevamos explicado hasta aquí. Entonces, si fue suma, voy a la suma. Si decremento y el valor es 0, quiere decir que ingresó un 1 y hago la resta. Vamos a analizar la resta. ¿Qué hago en la resta? ¿Qué quedamos? Quedamos, maldita sea. Campos Arroyo, te estás tardando demasiado. Muy bien. Entonces, quedamos que es NA menos NB. Entonces, estamos leyendo NB, lo transferimos a W y va a ser, como siempre es menos W, va a ser NA menos NB y el resultado lo dejo en W. Ok. Y de W lo transfiero a RX y me voy o brinco a mostrar el resultado. Ojo, aquí en todo momento estoy haciendo brincos, no estoy mandando llamar funciones. ¿Queda claro? Entonces me voy a mostrar el resultado y que está en la siguiente hoja, en mostrar el resultado, ¿qué hago? Leo el valor de RX, lo transfiero a W y lo muestro en el puerto, en nuestro caso va a ser el puerto A, y cierro el ciclo y voy al ciclo principal para leer una nueva opción o nuevos valores. Entonces, ya manejamos la parte de la resta. En la parte de la suma, pues no hay error, el orden de los factores no altera el producto, entonces muevo NB a W, se lo sumo, aquí no es AND, es adición ADD, WF, NA más NB, el resultado se queda en W, lo transfiero a la localidad de resultado, a RX, y me voy al mismo punto que es mostrar el resultado, que es mostrarlo en el puerto de salida y cerrar el ciclo. Entonces ya tenemos resta y suma, y si no fue resta y fue suma, cabe la posibilidad de que el usuario me esté ingresando un 2 o un 3 o cualquier otro valor no válido. Entonces vamos a verificar esa parte. ¿Qué mencionamos que tengo que verificar en el caso de la multiplicación o la división? Me tengo que asegurar que tanto NA como NB sean diferentes de 0. Si no, ¿para qué hago ciclos de sumas o para qué hago ciclos de restas? Ya sé que el resultado va a ser 0. Entonces, ¿cómo verifico si un valor es 0? Ya era una de las primeras preguntas en las clases anteriores. Movemos el contenido de un registro a él mismo. Entonces, al moverlo a él mismo, Z, si el contenido es 0, se pone en 1. Entonces, estoy preguntando, ¿Z está en 0? Pocas palabras. ¿En NB hay algo diferente de 0? Si sí, brinco y evalúo NA y pregunto, ¿Z es diferente de 0? Si sí, quiere decir que tanto NB como NA tienen valores diferentes de 0. ¿Queda claro? Pero
Si no brinca esta opción aquí a este move, o si no brinca esta opción a continuar con el código, me voy en los dos casos a mostrar el resultado porque uno de esos dos valores tiene un 0. Z está en 1. Por eso no brinqué. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, ya me aseguré que tanto NA como NB sean diferentes de 0. Ahora sí, tengo que cerciorarme qué opción me está solicitando el usuario. Y en este caso, acá lo hice al mover OPX o evaluando Z, y acá lo hice con una resta o de un decremento. Acá lo tengo que hacer una comparación estrictamente con un valor singular, en este caso el 2 o el 3, mediante una resta, no tengo otra opción. Entonces transfiero el 2 a W, se lo resto a OPX y dejo el resultado en W para no alterar mi valor de OPX. Y pregunto, Z está en 0. Si Z está en 0, quiere decir que no fue 2 menos 2, no fue 0, sino que fue un valor diferente. Por lo tanto, no es 2. Entonces, si no es 2, voy y evalúo si es 3. Cargo el 3 en W, se lo resto a OPX, dejo el resultado en W para no alterar OPX, vuelvo a preguntar, Z está en 0, si esto es verdadero y brinco, ¿qué significa? Que no fue un 2, que no fue un 3, que no fue el 0, que no fue el 1, por lo tanto es una opción no válida. ¿Correcto? Entonces me voy, si fue una opción no válida, brinco y voy y muestro el resultado, que el resultado que es 0. Entonces es una opción no válida y no hago nada y muestro un 0 y cierro el ciclo. Pero si sí fue multiplicación, o sea, si sí fue igual a un 2, o si sí fue división, pues ya los identifiqué y los canalizo mediante un brinco a los respectivos apartados. ¿Alguna duda ya en casa? ¿O aquí en el salón? No, profe. Muy bien. Entonces vamos a ver qué onda con multiplicación y división. En este caso, ¿qué mencionamos que íbamos a hacer en la multiplicación como paso extra? Pues mencionamos la parte del 2 por 10. Entonces, en esa parte del 2 por 10, pues, ¿qué es más económico? ¿Realizar sumar 10 veces 2 o sumar 2 veces 10? Entonces tengo que identificar cuál es el número mayor de los dos para realizar el menor número de ciclos de adición. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo comparo si un número es mayor que otro? Entonces muevo N a W y se lo resto a NB. En esa resta, el resultado queda en W para no alterar los valores ni de NA ni de NB. Y estoy preguntando, C de estatus está en 0. ¿Qué significaría si C de estatus está en 0 en esta operación? Que son valores iguales. Si C está en 0. Compañero, como que no te está lubricando la materia gris. Ahí revisen tus apuntes, se supone que lo anotaron en el momento de la resta del sub WF. O sea, si esta instrucción es verdadera y C está en 0, ¿qué significa? O sea, brincó a esta línea, pero ¿eso qué significó? ¿Y quién es W? Que NA es mayor que NB y por lo tanto el resultado fue negativo y por lo tanto C está en 0 cuando el resultado es negativo y por eso brincó. ¿Queda claro? Entonces, por lo tanto, si NA es mayor, NA lo transfiero a W, lo transfiero en XB y NB es menor y lo transfiero a XA. Entonces, XB siempre va a ser mayor que XA. Y me voy al ciclo de multiplicación. Pero si no fue esto, quiere decir que NB es mayor en vez de NA. Entonces brinco a NB mayor,
cambio NB y lo cargo en XB y NA lo cargo en XA. De esta manera, hasta este punto, me estoy asegurando de que en este caso XB, por eso estoy utilizando variables temporales XA y XB, XB es mayor que XA. Entonces voy a sumar XB, XA veces. ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué hago? Cargo en el ciclo de multiplicación, cargo XB a W, se lo sumo a mi variable de resultado, 0 más, vamos a darles números, supongamos que XB es un 6 y que XA es un 2. Entonces, ¿qué hay en RX? 0 más 6. El resultado que es 6 se queda en RX. Decremento XA, era un 2, ahora es un 1. Y si es 0, brinco y muestro el resultado, pero no es 0, es un 1. Realizo una vez más el ciclo. Entonces, 6 más 6 es un 12. El resultado se queda en RX. Decremento. 1 menos 1 es 0. Entonces, brinco. ¿Y qué hay en resultado? El 12. Entonces, voy y muestro el resultado, lo muestro en el puerto A de salida y cierro el ciclo. Hasta ahí terminaría de ejecutar la multiplicación y fue optimizado por esta parte para que el valor mayor quede en XB y se sume X a veces, que es el valor menor. ¿Quedó claro? ¿Allá en casa? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, ahora sí, la división. Entonces, la división quedamos que vamos, en este caso, NA sobre NB. Aquí lo especificamos, NA sobre NB, que esto lo podríamos cambiar si nos conviene, ahorita vemos. Entonces, cargo NB a W, se lo resto NA menos NB, lo dejo en NA, y pregunto, C de estatus está en 1, ¿qué significa que C de estatus esté en 1? Es menor. Sí, pero luego es menor. Entonces, si C de estatus está en 1, significa que sí entró dentro. Regresamos al ejemplo. Ahora vamos a ponerle NA un 10 y NB un 4. Entonces, fue 10 menos 4, el resultado, ¿cuánto fue? 6. ¿C en qué está? 10 menos 4, ¿C en qué está? Cuando el resultado es en 1. Entonces, quiere decir que llevamos 1, incremento RX, y ahora llevo un 1, y vuelvo a ejecutar el ciclo de la división una vez más. Cargo nuevamente el, ¿qué valor era? El 4, se lo cargo, ¿y qué valor hay en NA? Un 6. 6 menos 4, ¿cuánto nos dio? ¿C en qué está? Ok, entonces llevaba 1 más 1 incrementado, llevo 2. Realizo una vez más el ciclo de división. ¿Qué valor hay en NB? No, sigue estando el mismo resultado que antes, era el 4, ¿no? Ajá. ¿Y qué hay? Ahora sí tenemos un 2 menos 4. Ajá. ¿Cuánto es el resultado? 2 Menos 2. ¿En qué está C? 0. Está en 0, entonces no brinca. ¿Y a dónde voy? A mostrar el resultado. Entonces fue 10 entre 4 a 2. Bueno, es una división entera, ya les quedó claro, no hay fracciones. Entonces fue 10 entre 4 fue a 2. Y voy y muestro el resultado. ¿Y qué voy a mostrar? El resultado es un 2. 10 entre 4 es 2. ¿Alguna duda de este código? ¿En casa? Yo sí tengo una duda, profe. Bueno, esto lo entendí, pero es en la página anterior. ¿Cuál es la duda? En la segunda parte, entre la segunda línea
amarilla y la primera, bueno, naranja. Ahí. ¿Ahí qué? No entiendo muy bien esa parte de OPX. Bueno, Ok. ahí Ok. más o menos como me Sí, trabé. ¿Sí ven mi imagen o no? Sí, sí, Ok. manos. El valor ingresado tiene 8 bits. Yo lo voy a dividir en nivel bajo y nivel alto. ¿Queda claro eso? Claro, ya. Ajá. ¿La aplicación de las máscaras quedó claro? Sí. ¿Con la AN? No, me explica eso sí delante otra vez. Ah, maldita sea. Va de nuevo. El valor ingresado en nuestro caso es el puerto B, pero pues aquí se quedó en el puerto A. Lo guardo en VA. Entonces, la máscara es una operación de AND. ¿Qué resultado se da en la AND para que el resultado sea 1? Cuando tenemos dos valores A y B. 0, 0 es 0, 0, 1 es 0, 1, 0 es 0, perdón, sí es 0, y 1, 1 es 1. ¿Queda claro? Entonces, en pocas palabras, el valor está en W y hago una AND con 0x0f. Entonces, estoy anulando el valor que está en W, la parte alta, y estoy reteniendo la parte baja y lo almaceno en la localidad del nivel bajo. Vuelvo a mover el valor de VA, porque nunca ha sido alterado, a W, y aplico la máscara inversa, que es anular el nivel bajo y retener el nivel alto. De esta manera lo almaceno en nivel alto. Posterior a ello, realizo la instrucción swamp que conmuta las posiciones de los niveles. Hago esto. Entonces, el nivel alto pasa a la posición del nivel bajo y el nivel bajo pasa a la posición del nivel alto. En pocas palabras, ahora tengo tanto en NA como en NB un valor del 0 al 15 como valor máximo. ¿Quedó claro, compañero? Sí, profe. Entonces, ahora, en esta parte que según es la que realmente no entendías, pero pues ahora resultó que tampoco la entrada o la parte anterior, entonces quedamos que las instrucciones, el usuario, si ya tengo dos valores del 0 al 15, ahora el usuario tiene que definir qué hacer. ¿Quieres hacer una suma? ¿Quieres hacer una resta? ¿Quieres hacer una multiplicación? ¿O quieres hacer una división? Y quedamos que el usuario, la opción de 0, 0, en RC0 y RC1 sería suma, RC0, un 1 y RC1, un 0 sería la resta, o un 2 sería la multiplicación, o un 3 sería la división, o cualquier opción no válida sería un 0 como resultado. Entonces, ¿dónde voy a leer eso? En RC0 y RC1. Por lo tanto, tengo que leer el puerto C. El puerto C debe de estar como entrada en el proyecto. Entonces, lo transfiero a W, lo almaceno como opción X que me está solicitando qué operación quiere hacer el usuario y ese valor está en W. Entonces, si hubiera ingresado el usuario un 0, en esta operación de movimiento Z se colocaría en 1 y pregunto, ¿Z está en 0? Para brincar, Z tendría que estar en 0. En pocas palabras, tendría que ser diferente de 0 para continuar con el programa. Pero si no brinca, Z está en 1, entonces no brinco, quiere decir que me está solicitando la suma. ¿Quedó claro? Brinco a realizar la suma. Pero si no fue un 0, quiere decir que fue un 1, 2, 3, 4, 5, el valor que sea, permite el flujo del código, vuelvo a manipular OPX, en este caso decremento OPX, pero el resultado de la manipulación lo dejo en W para no alterarlo. OPX nada más me está sirviendo para recibir la opción del usuario y saber qué hacer en el código. Entonces, decremento OPX, dejo el resultado en W. ¿Qué significa? Si brinco que el resultado fue 0, por lo tanto, el usuario ingresó un 1 menos 1, 0. Brinco, me está pidiendo la resta. ¿Quedó claro? Sí, profe, ya la agarré. Gracias. Entonces, si no fue la suma y no fue la resta, puede ser que haya sido multiplicación o división y canalizo a evaluar multiplicación o división, pero antes me aseguro que tanto NB como NA sean diferentes de 0, porque voy a realizar multiplicación y división mediante ciclos, y si uno de los dos operandos es 0, pues no me interesa estar sumando, estar restando en ciclos. ¿Queda claro? Sí, profe.
¿Te queda claro el código completo, sí o no? Este es el proyecto número 2. Sí, profe. Ok, los demás, ¿dudas? No, ninguna. Ok, esto, si ya al menos que me hayan dado orgasmos fingidos y me hayan dicho sí, entendí, pues lo tendrían que haber simulado. Entonces aquí ya me salgo de no me salgo de la presentación. Antes de simularlo, que es el que son las, ¿qué hora es? 2:37, estamos a tiempo. La tarea ya se los mencioné, ahí en la siguiente página. Bla, 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 bla. Este es el código que este es el proyecto 3. Entonces, este proyecto 3, aquí se lo estoy dando con un diagrama de flujo, que es lo que llevamos hasta ahorita. Y como pueden observar, voy a ponerlo. Ahí ya lo tienen. Vamos a poner aquí. Como pueden observar, aquí tenemos la misma función de retardo, pero ahora, ¿qué sucedió? Que la variable CVC está recibiendo el valor de manera externa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos gobernando el ciclo de los 3 ciclos anidados, el ciclo externo, desde el código, desde el ciclo principal, antes de mandar llamar la función retardo. Entonces, ¿qué hace el programa? Restaura, configura los puertos. Tenemos el ciclo principal. Recibimos el valor ingresado. Aquí, obvio, aquí está el puerto A como entrada y el puerto está al revés, vaya. Aquí lo tienen que cambiar. El puerto B es como entrada, el A es como salida. Entonces, desde RB0 hasta RB3 va a ser velocidad. Entonces, vamos a tener 4 velocidades, que es un switch case. Aquí lo están viendo. Y el bit número 7, bueno, RB7, nos va a servir para identificar la dirección que queremos que vaya el motor, si izquierda o derecha. Si no han trabajado con un motor a pasos, el motor requiere una secuencia. Voy a mandar llamar a la Lupe porque no sé si puedan ver ahí. El motor funciona enviando secuencias a cada uno de los devanados, ejemplo 1, 2, 4, 8, y mandamos llamar la función retardo en cada uno de ellos, y eso sería en una dirección, pero si mando la secuencia inversa 8, 4, 2, 1, giraría el eje hacia el otro sentido. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Leer el puerto B, en nuestro caso, y, perdón. Creo que no se está viendo. ¿En casa sí ven o no ven nada? Sí, se ve. Sí se ve. Ustedes sí ven, pues aquí no ven. Así es que se amuelan. Lo voy a quitar. Voy a quitar la lupita. ¿Aquí sí ven? Pues andamos mal en geografía. Pues ahí ya me torcí yo. Lo voy a quitar. Ok, entonces aquí leo el puerto B. Aplico la máscara para dejar en el nivel bajo, que va a ser velocidad. Entonces, nivel bajo va a ser velocidad y estoy aplicando el puerto A con la máscara de LAN con el 0xF. Entonces, si NB es igual a 15, pongo un 4, un 2, un 1 en W, un valor bajo. Si no, si fue igual a 7, entonces pongo un valor al doble. Por ejemplo, si aquí era un 1, acá pongo un 2. Aquí tengo 4, 16, 32, 64 a manera de ejemplo, pero no son los valores reales, los pueden modificar. ¿De qué depende ahorita? Vamos a ver de qué depende. Entonces evalúo si es igual a 15, si es igual a 7, si es igual a 3, si es igual a 1. En pocas palabras, ¿cómo se llamó la obra? Si los 4 bits están en 1, que sería el 15, o solamente 3 bits están en 1, que sería el 7, o solamente 2 bits están en 1, que sería el 3, o un solo bit está en 1, que sería un 1, entonces yo cargo valores en W, en valor ascendente. Si no es ninguna de esas, doy el valor máximo y lo cargo en CX, y luego defino mediante RB7, ¿quieres izquierda o derecha? Es izquierda. Entonces envío la secuencia 8, 4, 2, 1,
mandando llamar la función de retardo, y la función del retardo, ¿qué sucedió? Pues que se hace grande o se hace pequeño, y por lo tanto estoy afectando la velocidad del motor a pasos. Entonces, nada más para que nos quede claro esta parte, si estamos viendo, me voy a regresar a la función de retardos. Ejemplo, si estos 3 ciclos anidados me dio 1.021 microsegundos, ¿qué pasa si VC, yo en vez de 4 le pongo un 2? ¿Cuánto creen que va a durar? Pues la mitad aproximadamente. Y si lo cambio por un 1, un cuarto. Entonces, ¿qué sucede acá? Pues lo mismo, si VC, que es el valor que le estoy transfiriendo de las velocidades, si aquí era 1, 2, 4 y 8, pues se hace al doble del tiempo, al cuádruple del tiempo o 8 veces más. ¿Quedó claro? Por lo tanto, cuando se manda a llamar aquí retardo, obtuvo el valor de su velocidad por la variable Cx y ese retardo se hizo más tardado o más lento o más rápido o más pequeño, y por lo tanto, si nosotros tuviéramos conectados en el puerto A, en RA0, RA1, RA2 y RA3, cada uno de los 4 devanados del motor a pasos a través de resistencias de 1 kilo con los transistores 2N2222 conectados a cada uno de los devanados y el común a voltaje, entonces estaríamos encendiendo cada una de esas bobinas y con ese retardo permitiendo que fluya la corriente a través de ellas para que el eje se vaya moviendo y veamos los pasos en una dirección. Entonces, esto después de enviar una secuencia en X dirección, ¿qué hacemos? Regresamos al ciclo principal, volvemos a preguntar velocidad y dirección. Si se mantiene la misma velocidad y la misma dirección, ¿qué resultado tenemos? Enviar una secuencia más. Entonces va a estar girando a la misma velocidad, si no movemos nada, en la misma dirección, hasta que nosotros modificamos o la velocidad o la dirección para ver un efecto externo en la electrónica. ¿Qué va a suceder? Si ustedes simulan con estos valores esta fusión de retardo, porque si se dan cuenta no son los mismos valores que teníamos anteriormente, se van a dar cuenta que esto anda alrededor de 2 milisegundos. Para que una bobina responda, al ser conmutada con un transistor, anda alrededor de 4 milisegundos. Entonces aquí los valores que yo le daría a W para ver una respuesta en el motor a pasos con la electrónica, yo le daría aquí un 2, 4, 6, 8. Pero previo a que yo simule y entienda o calcule, porque ya les enseñé cuánto demora esta maldita función de retardo, entonces yo veo, mi motor a pasos va a funcionar en 4 milisegundos, entonces yo aquí le doy 2, 4, 6, 8, ¿correcto? Pero, profesor, no tengo el motor a pasos, no lo compré porque en mi lista de material que le entregué no me llegó. Entonces, pues lo vemos con los diodos emisores de luz. El puerto A lo tenemos como salida, están los diodos. ¿Qué va a suceder? Pues que tengo que cambiar estos tiempos porque no lo voy a poder contabilizar, no voy a poder cerciorarme que la secuencia sea un 8421 o 1248. Por lo tanto, tengo que modificar esta función de retardo a segundos, que sería con estos valores que tenemos acá, y aquí ya le daría 1, 2, 4, 8, o mejor dicho, le daría 4, 8, 12 o 16 para poder ahora sí hacer lenta la secuencia de salida y poder darle tiempo a contabilizar en qué orden o en qué dirección está la secuencia a la salida. ¿Me expliqué? ¿Allá en casa? No escucho. Sí, profe, está bien. ¿Queda claro el proyecto 3? Que tienen que programar, simular y poner funcionar en electrónica.
Sí, profe. Gracias. Entonces, esa es la tarea para el jueves, funcionando, entrando. Ok, ahora sí, nos pasamos a la simulación, que es lo que debieron de haber hecho después de entender el código que acabamos de comentar. Y, entonces, ok. Entonces, tendríamos que pasarnos, ya cerré el MPLAB hace rato con el programador. En la simulación, entonces, antes de ponerlo a funcionar en electrónica, si ya lo entendieron en papel, pues lo que les corresponde es entenderlo en la simulación. Entonces vamos a hacer una simulación con ese código. Entonces yo lo nombré, en vez de proyecto 2, lo nombré SRMD, que es suma, resta, multiplicación y división. Ya lo tengo aquí. Voy a poner puntos de ruptura en valores estratégicos. Si observan, este código no tiene función de retardo porque pues, no es un contador ascendente ni descendente. Y ejemplo donde leo el puerto A, ya lo cambié el puerto B como entrada y el puerto A como salida. Ahora donde leo el puerto B aquí tengo, y voy a poner otro punto de ruptura en la salida. Y voy a poner otro punto de ruptura en OPX. En la lectura de OPX, aquí. Tengo 3 puntos de ruptura, compilo el código. Para fines de simulación, ¿cómo quedó? Quedamos que el puerto B, aquí en la simulación lo tengo que cambiar a RB0, porque lo tenía para el otro. RB0, toggle, RB1, toggle, RB2, toggle, RB3, toggle, RB4, RB5, RB6, B6, aquí la DFQ es RB3, RB4 y RB5. Entonces RB6, RB7 me falta. Entonces ahí ya tengo el puerto B como entrada, RC0 y RC1 y RC2 como entrada. Ya es suficiente. Entonces ahora sí tengo todos los registros involucrados, el registro de trabajo W, estatus, las variables. Aquí debí de haber agregado también los tris y los port. Nada más tengo los port, pero no los tris, pero pues ustedes se los imaginan. También los podemos agregar. Pero en fin, ¿cómo se llamó la obra? Reinicio, ejecuto el código hasta el primer punto de ruptura y ahí estoy leyendo el puerto B. ¿Qué valor y en qué variable va a quedar? Va a quedar en VA, porque esa no la he cambiado. Entonces, ¿qué valor quieren ingresar como valores de la operación? ¿Qué valor quieren en el nivel bajo y en el nivel alto? 4 y 4. El compañero dice que 4 y 4. Entonces disparo RB2, disparo RB6. Entonces ya me cercioro que haya disparado RB6 y RB2. ¿Y qué tengo que hacer para verlo acá en W? Un paso de simulación. Y ahí recibí el valor de 68 y verifico que es un 4 y un 4. ¿Y qué va a suceder? Pues que los voy a cargar en nivel bajo y en nivel alto. Entonces ejecuto. ¿Qué va a haber en nivel bajo? Voy a transferirle el 4. Y en nivel alto, ¿dónde está el nivel alto? Ahí está, 64, pero lo conmuto, lo cambio en nivel el swamp. Y ahora tengo un 4 y un 4 en ambos valores. ¿Quedó claro ahí en casa? Profe, ¿cree que puede hacer un poco de zoom? ¿Mande? ¿Cree que puede hacer un poco de zoom para apreciar bien los valores que está metiendo? Ahí tenemos el 4-4. ¿Sí lo pueden ver o no? Sí. Entonces, ¿qué sucede? La otra instrucción, limpiar RX. ¿Dónde está RX? Es este. Entonces, pues le voy a cambiar a 0 y ya estaba en 0, ya está.
¿Y qué ahora hago? ¿Qué opción? ¿Qué quieren realizar con este 4? ¿Suma, resta, multiplicación o división? Una división. División. Entonces, ¿qué valor sería? 1, 1, que sería el 3. Entonces ya los disparé. Vamos a ver qué hay en OPX. Bueno, en W primero antes. Ahí les va. Entonces, ahí está un 3 y debe estar en W, que lo moví aquí. Vamos a mover, quizá XB, me falta agregar uno. Y registro de trabajo W. Agregar. Ahí está mi 3. Entonces ya tengo la opción que quiero realizar. ¿Qué voy a hacer? Entonces lo cargo en... ¿Dónde voy acá abajo? Voy aquí. Lo cargo en OPX. Ya tengo en OPX la opción de 3. ¿Qué hago ahora? Decremento OPX. Observen en W que está acá abajo ahora. Entonces es un 2. ¿Cómo se comporta la bandera de Z? ¿Dónde está la bandera de Z? En status. Aquí está status. Esta es Z, este bit que está aquí. Es un 0. Entonces, ¿qué sucedió? Que no fue ni suma, no fue resta. Brinqué a evaluar que si es multiplicación o división. ¿Qué tengo que hacer? Cerciorarme. Muevo NB a él mismo. ¿Cómo se comportó Z? Pues en 0. Ahora NA en él mismo. Z, ¿en qué está? En 0. Entonces me permite fluir el código, ya sé que tanto NA como NB son valores diferentes de 0, y ahora ¿qué hago? Cargo un 2 a W y se lo resto a OPX, que es un 2, y el resultado ¿dónde quedó? En W, que fue, ¿sí? El resultado está en W. ¿Y por qué me dio un 1? Ah, es que era un 3. 3 menos 2. Ok, entonces el resultado es un 1, ¿es correcto? Entonces, ¿fue 0? No, no fue 0. Entonces, ¿qué hago? Brinco y evalúo el 3. Ahora sí cargo el 3 en W y ahora sí va a ser 3 menos 3. Ahí les va. ¿En qué está Z? Aquí, señores, ¿en qué está Z? Está en 1. Entonces, aquí en el código, ahí estoy preguntando, ¿Z está en 0? Pues no, Z no está en 0. Entonces, por lo tanto, no voy a brincar y voy a ejecutar la siguiente línea. Quiere decir que me está pidiendo una división. Me voy a la división y en la división que tengo que hacer, pues tengo que dividir con restas. Entonces, cargo el 4 que está en NB, lo cargo a W, se lo resto a NA. ¿En qué está el 0? 4 menos 4, a 0. ¿En qué está C? Está en 1 porque el resultado es positivo. C va a estar en 0 cuando el resultado sea negativo. Es un 0, entonces C está en 1. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a brincar o no va a brincar? Sí, sí va a brincar. Incremento RX. RX ahora lleva un 1. Entonces, realizo un ciclo más de división. 4 menos 4. El resultado es que... Era 0 menos 4, perdón. ¿El resultado es qué? Negativo. ¿En qué está C? Aquí está C, miren, aquí está C, es este bit. C está en 0. Entonces, ¿qué hago? Pregunto, ¿C está en 1? No. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy y muestro el resultado, que va a ser el 1 que tengo el resultado. 4 entre 4 es igual a 1. Lo cargo a W y de W lo envío al... cierro el ciclo. Ya realicé la operación de división. ¿Quedó claro allá en casa? Pues más o menos, profe, hay como que unos cachos, pero es nada más que tengo que repasar de nuevo el diagrama de flujo que nos enseñó. Ah, Chihuahua, el nuevo diagrama de flujo es de la tarea, compañero. Sí, pero también, o sea, hay como que partes, por ejemplo, ahorita que estaba diciendo del de 4 menos 4, mandó al 0, como que me bugué y dije, ¿perdón? ¿De qué, perdón?
En el 4 menos 4 de que estábamos haciendo ahorita en su operación, o sea, como que hay operaciones o instrucciones que cuando le estoy diciendo me confundo. Entonces, pues ahorita, más es cuestión de repasarlo. Es mi dulce voz que te altera tu pensamiento. ¿Los demás entendieron en la división? ¿Quieren que hagamos otra operación o qué onda? Porque ya estoy aquí, pues ya se amolaron. Profe, mande. ¿Cree que podamos verificarlas todas? O sea, como para ver en general el proceso. Bueno, si quiere. Ok. Pues ahí me hubieras dicho porque ya leí el puerto B y tengo los mismos valores. Ahora, ¿qué quieres? ¿Qué operación quieres con el 4 y 4? Pues si quiere con la suma. ¿Quieres realizar la suma? Ok. Entonces, ejecuto, brinco a la lectura de OPX. Y aquí en la lectura de OPX, pues debí de haber puesto el punto de ruptura arriba. Este iba acá. Gran disculpas, ya está. Lo lograste. ¿Quieres nuevos valores? Te los voy a dar. ¿Qué valores quieres? 6 y 5. 6 y 5, ok. Entonces, disparo. ¿El 6 en dónde lo quieres? ¿En el nivel bajo o en el nivel alto? En el alto. Quiere un 6 el niño en el nivel alto. ¿Y el otro valor era cuál? 5. 5. Entonces es... Ahí puse 4 y 2. Va a ser un 4 y un 1. Entonces me cercioro los disparos. No lo vamos a saber hasta que lo veamos. ¿Y qué valor hay en el valor leído en W? Aquí está. Ingresé un... Uno no se disparó, señor. Así es que vas a ver que lo intenté, pero no. Ahí les va. No quiso, no entró. Entonces, ¿qué hay en NA? Y en NB. No, sí entró el 4 y el 5. ¿O no? ¿Dónde voy? Aquí estoy. Voy a hacer el swamp. Ahí les va. No, entró un 5 y un 2. ¿Qué quieres hacer con ese 5 y un 2? Pues igual la suma. La suma, insiste en la suma. Ok, vamos a hacer la suma. ¿Qué es? El 0 en 1. No, es el 0, ¿verdad? 0, ¿no? Sí, ya está. ¿Qué valor es el puerto C? Hay un 3, maldita sea. Tengo que cambiar ese 3. Lo tengo que disparar antes de que entre aquí. Entonces, tengo que disparar los dos para que se cambie a 0. Y ahora sí leer. Ahí les va. Ahí ya está, ya entró el 0. Y ya entró el 0 en el puerto C. Y ahora sí va a ser la suma. Entonces me regreso. Ahí les va. Chas. Ya estoy aquí en la suma. Ya lo identifico como la suma. Y pues, ¿qué va a hacer? Sumar. Cargamos un 5. Se lo sumamos al 2. El resultado es un 7. Lo mostramos en el resultado, que ahorita es un 0. Es un 7. Brinco a mostrar el resultado. Lo muestro en el puerto A. Es un 7. ¿Alguna otra complacencia? Una multiplicación, profe, con números iguales. O sea, dejo esos mismos números, el 2 y el 5, y lo que tengo que cambiar, brinco a la lectura, que es aquí al puerto C. No, bueno. Ya dijiste multiplicación, te amolas. Juega. ¿Qué querías? Que los mismos números fueran, es decir, un 6 y un 6. A ver qué pasaba en la... pues te la voy a hacer, pero con el 2 y el 5. Vamos a multiplicar. Entonces, la multiplicación es un 1, entonces tengo que disparar RC0. No, es un 2. Sí, el 1 es la resta, entonces es un 2. Tengo que disparar RC1. Ya lo disparé, verifico. Ahí está en el puerto C la opción 2 y va a ser la multiplicación. Vamos. Evalúo multiplicación y división, está acá abajo. Cercioro que los valores sean diferentes de 0, correcto, me permite fluir el código y aquí es donde resto un 2. Resto un 2
Pregunto, ¿Z en qué está? ¿Estás en 0? Toma, chango, tu banana. Z está en 1. Aquí está Z. Entonces, no va a brincar y quiere decir que me está pidiendo una multiplicación. ¿Y qué hago en la multiplicación? Número 1, ¿dónde quedó XA y XB? ¿Se acuerdan que NB es el mayor que NA? Perdón, XB. ¿Dónde está? Oh, tengo que pasar por esa. Todavía no lo hago. Ahí les va. Chas, 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 chas. Ya tengo el 5 en XB y el 2 en XA. Al revés. XB quedó abajo y XA quedó arriba. Entonces, aquí, en efecto, NA, aquí está cambiada la situación. Entonces cambiamos, se lo restamos a RX, no, se lo sumamos, llevamos un 2 y multiplicamos. Este va a ser 5 veces. Aquí hay algo mal en la matriz. A ver, sumamos. Decrementamos NB. ¿Y por qué NB está? ¿Dónde está NB? ¿Ya vieron el error? ¿Vieron el error, sí o no, señores? Se va a autodestruir esta cosa. Allá en casa, ¿ya encontraron el error, sí o no? No, aún no, profe. La multiplicación utiliza XA y XB en vez de NA y NB. Eso está mal aquí. Entonces debo de cambiar a XA y XB. Sí. Entonces, pero quedamos que XB. Bueno, vamos a ver qué onda. Vamos a ponerle aquí. XA. Y XB. Ok. Entonces, ya está. Restauro, ejecuto. Vamos a ver si todo fluye bien. Bla, bla, bla. Vamos a ver el valor leído en el puerto A es un 0. Puerto B, perdón. Entonces ahí ingresé 0 y 0. Black, black, black. Muestra un 0. Y ahora sí, el puerto B, ¿en qué está? Puerto B es un 0. Y ahora sí, compañero, querías el mismo valor que 6 y 6 y que no sé qué. Así es. Ahí te va tu 6. Y ahí te va. ¿Quieres multiplicación? ¿Qué es eso? Entonces ya está ahí. Ejecutamos. Ahí está. Cargamos, dividimos NA y NB. Se ponen muy locos allá. Limpiamos RX. ¿Cómo quedó la obra? Pues no entró tu 6 y 6, entró un 6 y un 3. Sí, los disparos me engañaron porque no los verifiqué. Entonces, ahí está un 6 y un 3, pero la operación en el puerto C, que es lo que estoy, tampoco entró, mi chavo. Entonces vamos a ponerlo. Queremos un RC0 en 1. Ah, es que ya estaba el 1 y lo anulé. Ya está. Ahí está. Entonces el puerto C, ahí está tu 2, que es la multiplicación. Ejecuto. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Determino qué es la multiplicación, brinco a la multiplicación. Aquí está la multiplicación. Y quedamos que el mayor debería de quedar en NB. Revisen el código como lo tenía en la presentación.
Sí, está bien. ¿Sí está bien? Ahorita Sí. vamos a ver Que qué, yo onda- sé, sí está bien. qué sucedió. Aquí entonces tenemos un 6 y un 3, ¿verdad? Vamos a ver cómo quedó la cosa. La cosa quedó XB el menor y XA el mayor. Van al revés. Entonces vamos a verificar. NA a XA, XB. No, en la presentación lo tenemos al revés. Sí, en la presentación tenemos XD y XD. Sí, ese es el error, por eso estamos mal aquí. Bueno, pero ya ahorita lo voy a corregir, ya identificamos ahí un error. Aquí va a sumar 6 veces 3, si se dan cuenta. Entonces vamos a sumar 6 veces 3, entonces lo ejecutamos, bla, 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 bla. ¿Dónde va a estar el resultado? En voto, multiplicación, voto, resultado, en RX. RX, ¿cuánto vamos? 18. Voy y muestro el resultado. Ya lo mostré. Está en el puerto A, el 18. ¿Queda claro? Entonces, aquí es un error que tengo en el código, los tengo al revés. Pero lo puedo corregir. ¿Dónde está la multiplicación aquí? Entonces aquí es XB antes y es XA después. Acá igual, XB antes y XA después. Está bien en la presentación. No. ¿Ya qué más es? No, por eso, pero ya los cambié. Los acabo de cambiar. Estaban al revés. Aquí. Ajá. Ok. XB, XA. XB, XA. Ya está. Más dudas, ya hicimos la división, ya hicimos la suma, ya hicimos la multiplicación. ¿Qué quieren? Pues ya la resta, profe. No se ha manchado. Lo que sigue es verlo funcionar. Póngalo a funcionar en electrónica. En lista los voy a mencionar. Sí, primero. Agua. Me paso por ahí. Agua, tierra y sol. No, mar y tierra, ok. No, yo voy. Entonces, después de haberlo entendido en papel, aquí la enseñanza es haberlo simulado para corroborar y verificar. Voy a quitar esta maldita lupa que me cae mal. ¿Siguen estando ahí conectados o ya se fueron? Aquí andamos, profe. A ver, mientras reviso acá uno en electrónica, voy a revisar otro allá en casa en electrónica. Al cabo lo voy a ver en la pantalla. A ver, Murillo, ilumínanos. Sí, no, tal vez, a lo mejor, quién sabe. Es que aún no lo programo, profe. No, pues eso significa Pues que estaba Murillo checando tiene el un código. cero. Le puedo enseñar pantalla que tengo el código, pero pues si me da chance de programarlo. Ya te di chance todo la primera hora, toma tu No, cero. pues me quedé con estoy poniendo A atención. ver, Reyes García. Reyes. ¿Qué pasa, profe? Pues estoy igual, profe, apenas estoy con También el toma código. tu cero, ya me caíste mal, Reyes García. Flores. Estoy conectando porque no jaló con el del display. Estoy viendo que ando mal. La proto, ya que sé. Tiene que ver el display, si no llevamos ningún programa que lleve un display. Pero cuando cargué mi programa en el PIC, no jaló, entonces no sé si es la proto. Porque estoy viendo eso. Resuélveme eso, señor. Flores, ¿dónde está?